Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar teoría de números. El tema que corresponde a estudiar es el mínimo común múltiplo. Entonces, este mínimo común múltiplo es una, digamos, tipo una dualidad con el máximo común divisor. Entonces, y es lo que conocemos justamente, que estudiamos desde primaria, el mínimo común múltiplo entre dos enteros, ¿listo? Ya veremos un ejemplo de encontrar el mínimo común múltiplo de dos enteros. Entonces, aquí lo estaremos viendo desde un punto de vista mucho más formal. Entonces, vamos a definir el mínimo común múltiplo de dos enteros a y b, no ambos nulos, denotado por MCM de AB, o entre corchetes AB. Es un entero positivo m tal que A divide a m, b divide a m, o m es un múltiplo de a y m es un múltiplo de b. Y además, si hay un entero tal que L es un múltiplo de A y a su vez también es un múltiplo de B y es positivo, entonces M es más pequeño que L, es decir, M es menor o igual que C. En otras palabras, la segunda condición es que entre todos los múltiplos positivos de A y B, M es el más pequeño, ¿listo? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí de cómo encontrar, determinar el mínimo común múltiplo de dos enteros. En este caso, vamos a determinar el mínimo común múltiplo de menos 12 y de 30. Entonces, los múltiplos positivos de 12 son 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 y así seguimos sucesivamente. Esos serían los primeros múltiplos de menos 12, los múltiplos positivos de menos 12. Los múltiplos positivos de 60 son, de 30, perdón, son 30, 60, 90, 120, 150, 180 y así sucesivamente. En realidad se puede determinar aquí que los múltiplos comunes, entonces los múltiplos comunes de menos 12 y 30, los múltiplos positivos son 30, los múltiplos comunes, perdón. Los múltiplos comunes aquí entre ellos vendrían siendo 60, 120, 180. Se puede verificar eso si continúo aquí esta lista de múltiplos de menos 12, múltiplos positivos de menos 12 y múltiplos positivos de 30. Los múltiplos comunes de ellos son estos que aparecen aquí, 180 entre otros. Pero notamos que el más pequeño de ellos vendría siendo 60. Entonces, en este caso, el MCM de menos 12 y 30 es 60. ¿Listo? Ya más adelante estudiaremos una manera de encontrar el mínimo común múltiplo de dos enteros escribiéndolo utilizando los factores primos de estos números. Por el momento vamos a estudiar la relación existente entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Para ello vamos a mostrar el siguiente lema. Y dice lo siguiente. Dice sean A, B enteros, no ambos nulos, y K un entero positivo. Entonces se tiene que el mínimo común múltiplo de K por A, K por B, es igual a K por el mínimo común múltiplo de A y de B. Es un resultado parecido al máximo común divisor. Entonces vemos que este resultado es parecido con el resultado asociado al máximo común divisor. Entonces vamos para la prueba. Entonces para ello, ¿cierto? Vamos a llamar sea M el mínimo común múltiplo de A y B. Lo que queremos probar entonces, veamos que el mínimo común múltiplo de K por A, K por B, es justamente K por M. ¿Listo? Entonces debemos verificar que este número K por M satisface las dos condiciones para los enteros K por A y K por B. Entonces la primera
perdón, aquí es la primera condición, como M es un múltiplo de A y M es un múltiplo de B, entonces K por M es un múltiplo de K por A y K por M es un múltiplo de K por B. En ese caso entonces ya mostré que K por M es un múltiplo de K por A y de K por B. Aquí verifica entonces que K por M satisface la primera condición. La segunda condición sea C en realidad un entero positivo, tal que C es un múltiplo de A, de K por A en este caso, y C es un múltiplo de K por B. Tenemos que probar entonces que K por M es menor o igual que C. ¿Listo? Para verificar que K por M satisface la segunda condición, es decir, que K por M es el más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces, vamos a mostrar que K por M es menor o igual que C. ¿Listo? Entonces, como K por A divide a C, quiere decir que C de la forma K por A por Q. Y de este lado tendría que C de la forma K por B por S para algunos Q, S enteros positivos. ¿Listo? Entonces, de aquí tengo como K divide a C, K divide a C, tendríamos entonces que C sobre K sería igual a por Q. Y C sobre K sería igual a B por S. De donde obtengo entonces que C sobre K es un múltiplo de A y C sobre K es un múltiplo de B. Pero yo había dicho que M es el mínimo común múltiplo de A y de B. En este caso entonces tengo que C sobre K tiene que ser mayor o igual que M, porque C sobre K es un múltiplo de A y de B, un múltiplo común, y M es el más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces de aquí obtengo que K por M es menor o igual que C. Y allí verifiqué entonces que K, la segunda condición, K por M es más pequeño de los múltiplos comunes de K por A y K por B. Luego, tenemos que el mínimo común múltiplo de K por A y K por B es justamente K por M. ¿Listo? Allí muestra el lema. Ahora vamos a ver un teorema bastante interesante que me relaciona al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo. Teorema y dice lo siguiente. Dice, sean A, B en Z, no ambos nulos. Entonces C tiene lo siguiente, que el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B me da justamente A por B. Entonces, para mostrar ese teorema, usaremos el lema anterior y la prueba constará de dos etapas o de dos pasos. Entonces, en el primer paso, vamos a supongamos primeramente que A, B, que el máximo común divisor de A y B es 1. Y vamos a mostrar este resultado cuando ellos son primos relativos. Es decir, entonces veamos que en este caso tendríamos que mostrar el teorema. Para este caso, quedaríamos que el mínimo común múltiplo de A y de B es justamente A por B. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a mostrar que A por B, fíjense, sea M igual a mínimo común múltiplo de A y de B, ¿cierto? Vamos a verificar que A por B, mostraremos que justamente M es igual a A por B. Ahora debo verificar entonces que A por B satisface las condiciones del mínimo común múltiplo. Es decir, la condición 1, en este caso, que A por B
A por B es claramente un múltiplo de A. Y A por B es un múltiplo de B. Entonces ya ahí tengo que verificar la condición 1. Para la segunda, sea C en Z más, tal que C tendría que ser un múltiplo común de A y de B. Es decir, C es un múltiplo de A y C es un múltiplo de B. Entonces tendría que C de la forma A por Q y C de la forma B por S para algunos Q, S en Z más. Entonces, bueno, aquí estoy asumiendo que A y B son positivos. ¿Vieron? Sin pérdida de generalidad. Recuerden que en el video anterior asumiríamos siempre que A y B serían positivos. Entonces, tendría igualando a C, tendría que A por Q es igual a B por S. Entonces obtengo que B divide a A por Q. Pero supuse que el máximo común divisor de A y B es 1. Entonces, por el lema de Euclides, tendría que B divide a Q. B divide a Q. Entonces, en ese caso, Q sería de la forma B por Y para algún Y en Z más. Entonces obtendría de aquí. C es igual a por Q, pero Q es de la forma A por B por Y. Entonces de ahí obtengo que A por B divide a C, lo que me indica que A por B es menor o igual que C. Y allí mostré entonces la segunda condición. Es decir, que si C es un múltiplo de A y un múltiplo de B, entonces A por B es menor o igual que C. ¿Sí? Aquí mostré que es un múltiplo, entonces A por B es el más pequeño de los múltiplos comunes de A y de B. Luego, tendríamos que el MCM de A y B es justamente A por B. Eso es M, como lo llamé aquí. Tanto así. Continuemos entonces, vamos para el caso general, la segunda parte. Es el caso general, segunda parte. Supongamos, vamos a suponer que el máximo común divisor de A y B es distinto de 1, en realidad mayor que 1. ¿Listo? Entonces, puedo encontrar, existen un par de enteros A, B, en Z más, tal que A es de la forma A por D y B es de la forma B por D, con A y B primos relativos, o el máximo común divisor entre A y B, 1. En realidad, aquí entre paréntesis, en realidad se tiene que A es igual a A sobre D y B es igual a B sobre D. Listo, ellos dos, esos enteros son primos relativos. O tienen máximo común divisor 1. Ahora, listo, entonces, sea, vamos a llamar sea D el máximo común divisor. Bueno, ya eso está ya lo hayamos definido. Entonces, queremos verificar la fórmula, que sería el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B. Tenemos que mostrar que eso es A por B. Esto es D por el MCM de A y de B, pero A es A por D, coma, y aquí queda B, por D, y eso es D. Y aquí aplico el lema anterior, que puedo sacar D, quedaría D cuadrado por el MCM de A y de B. Pero esta es la primera parte del teorema. Como ellos son primos relativos, es decir, el máximo común divisor entre ellos es 1, entonces eso me daría A por B. Esto es D cuadrado, pero A, les había dicho que es A sobre D, y B vendría siendo B sobre D. De allí cancelo los D al cuadrado y me quedaría que esto es A por B.
y lo que prueba entonces el teorema como tal. Bueno, espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.